Si llego a apagar el micrófono de repente, no se preocupen, no se les fue el internet, es porque lo apagué porque quizá entró alguien. Ujú. Entonces, ya estamos la mayoría, ¿verdad? Sí, ¿Cómo les fue con sistema nervioso? ¿Sí lo terminaron? sí, el central sí. Ok. ¿Y vieron lo de los nervios? ¿De dónde derivaban? Algo No, así. no. ¿No lo vieron? Pues no muy bien, la verdad. Bueno, se supone que eso va dentro del sistema nervioso. Si tengo oportunidad y me dan chance, les puedo mandar la presentación que tengo, pero acuérdense que no la podemos compartir porque la presentación no solamente me pertenece a mí. Ajá. Sí, está bien. Está bien. Entonces, no sé si ya estén viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, pues rápidamente vamos a ver nada más un repaso de dónde derivan los nervios craneales, de qué vesículas cerebrales, ¿eso sí lo vieron? ¿Las vesículas cerebrales? Sí. Sí. Ok, bueno, vamos a platicar rápido, que realmente esto pues sí es rápido, de qué vesícula primaria, vesícula secundaria derivan y si son nervios motores, sensitivos o mixtos. Ajá. Se supone que el sistema nervioso central se tiene que dar en dos clases y en una aparte se tiene que ver justamente el sistema nervioso periférico y bueno, las células de la cresta neural junto con neurocristopatías. Entonces, al ratito les mando esta presentación y bueno, nada más a grandes rasgos de los nervios craneales. Tenemos ¿cuántos nervios? Craneales son 12. ¿Ah? ¿Qué están viendo en Anato ahorita? Miembro superior. Miembro super. No puede ser. Antes coincidía lo de que nosotros veíamos sistema nervioso y también en Anato veían sistema nervioso. Pero bueno, eh, a grandes rasgos tenemos que los nervios craneales uno y el segundo van a ser extensiones de vías encefálicas. El tercero, cuarto, sexto y doceavo son nervios motores puros y el quinto, séptimo, noveno y décimo son nervios mixtos. Ajá. Sí. Entonces, el quinto, séptimo, noveno y décimo, cada uno va a estar inervando un arco faríngeo. Los arcos faríngeos los vamos a ver más adelante, si no estoy mal, los van a ver con el doctor Giovanni. Y son los componentes sensitivos de estos nervios craneales y del cinco, seis, siete, sí, del octavo, tienen un origen múltiple. Es decir, van a ser derivados de células de la cresta neural y de las placodas ectodérmicas. Esto es importante. Ujú. Sí. Ahora, esto de las vesículas, aquí viene de Doctora, dónde. Dime. ¿podría repetir la anterior, la diapositiva anterior? Ok. ¿Por qué estos nervios son importantes? El 5, el séptimo, el noveno y el décimo, porque cada uno va a estar inervando un arco faríngeo. Ahorita no vale la pena exactamente que nos metamos en arcos faringeos, pero ya iremos viendo qué va a derivar de cada uno de ellos y por qué eso va a ser importante. Ajá. Los componentes sensitivos de estos nervios y del octavo tienen origen múltiple, es decir, van a estar derivando de células de la cresta neural y de las placodas ectodérmicas, que eso, si no estoy mal, ya se tuvo que ver en sistema nervioso. Ahora, a grandes rasgos, ¿de dónde derivan cada uno de ellos? Aquí está la vesícula primaria y la vesícula secundaria. Ujú. El olfatorio en la vesícula secundaria, si les llegaran a preguntar de qué vesícula secundaria deriva el primer nervio craneal, ¿qué vesícula secundaria sería? Telencéfalo. Ajá. ¿De qué vesícula primaria viene? Prosencéfalo. Ajá. ¿Se acuerdan cuáles son las vesículas primarias?
¿O no se acuerdan? Es Sí, sí. prosencéfalo, Sí, mesencéfalo y prosencéfalo. dromencéfalo. Ok. ¿Y las vesículas secundarias? Telencéfalo, Mielencéfalo, diencéfalo metencéfalo, mesencéfalo, y diencéfalo y metencéfalo. telencéfalo. Y les faltó una, ¿no? Empieza con R. ¿Romencéfalo? Ajá. Entonces, el nervio óptico, vesícula secundaria de la que deriva, es del diencéfalo, pero el diencéfalo, ¿a qué vesícula primaria pertenece? Al prosencéfalo. Ajá. Oculomotor, mesencéfalo, que ya saben que esa no cambia, ese sigue siendo mesencéfalo, tanto vesícula primaria como vesícula secundaria. El troclear, igual, viene de mesencéfalo, pero en el nervio trigémino vamos a tener que en la vesícula primaria derivan del rombencéfalo, principalmente de la rombómera 2 y de la rombómera 3, pero ya en la vesícula secundaria, ¿a quién corresponde esta porción? Al metencéfalo. El sexto nervio craneal deriva del rombencéfalo de las rombómeras 5 y 6, que va a corresponder también a parte del metencéfalo. El facial a la rombómera 4 en vesícula primaria y ya en la vesícula secundaria también corresponde al metencéfalo. El auditivo, que ya decíamos que junto con algunos otros tienen diferentes orígenes, tanto de células de la cresta neural como de células de la placoda. En cuanto a vesícula primaria, a la que van a pertenecer o de donde va a derivar, de la rombómera 4, 5 y 6, que en vesícula secundaria también corresponde al metencéfalo. El glosofaringio del rombencéfalo, rombómeras 6 y 7, y que a qué vesícula secundaria corresponde al mielencéfalo. El vago, rombencéfalo de las rombómeras 7 y 8, y en vesícula secundaria corresponde al mielencéfalo. Finalmente, el accesorio de la vesícula primaria de la rombómera 7 y 8, que en la vesícula secundaria va a corresponder al mielencéfalo, y el hipogloso, finalmente, de las rombómeras 8, quien va a corresponder al mielencéfalo. Les voy a pasar la presentación completa para que puedan tener esto. También este cuadrito es bastante útil a mi parecer y no estoy segura que les vayan a preguntar exactamente de qué rombómera y de qué parte de la vesícula secundaria tal nervio, pero este sí para que el cuadrito lo puedan incluso tener en sus apuntes si les es útil. Y ahora vamos a su función. El nervio olfatorio es un nervio sensitivo, es decir, aferente, al igual que el nervio óptico. Es sensitivo, es decir, aferente. Ahí. El oculomotor es un nervio motor, como su nombre bien lo dice, es decir, es eferente, ¿ok? ¿A qué hace referencia aferente y eferente? ¿Alguien me podría ayudar? Perdón, no escuché muy bien, es que se me trabó. Que si alguien sabe a qué hacemos referencia con aferente y eferente. A ver, Saúl, que levantaste tu manita. Aferente es que, según yo, lleva información hacia adentro o hacia el centro, por así decirlo, y eferente, pues, es lo contrario. Bueno, que lleva información hacia afuera o desde el centro, ¿no? Ok, lo aferente es, digamos, la información que estamos recibiendo y la eferente, la acción que vamos a tener de eso que estamos recibiendo. Ajá. Esa es la diferencia entre sensitivo y motor o aferente y eferente. A terminología muy burda. Ajá. Cuando son nervios mixtos, como el trigémino, quiere decir que tiene una porción sensitiva, o sea que vamos a recibir una información y que va a tener una función motora o eferente, es decir, que va a emitir una respuesta frente a esa sensación que está percibiendo. Ajá. El sexto, que es el abductor, también es un nervio motor, el nervio facial es un nervio mixto. Híjole, es que va a estar un poquito difícil que hagamos correlación porque pues no han visto nada de neuroenanato, pero por ejemplo, ¿en dónde se les
hace que el nervio facial pueda tener su función sensitiva? Pues en la cabeza, en la cara. En la parte anterior de la cara, ¿no? ¿Y como qué sensaciones creen que se pudieran percibir gracias al nervio facial? El tacto. Ajá, ¿qué otra cosa? El gusto, por ejemplo. ¿El gusto sería en el facial? ¿Alguien sabrá por ahí? Sí, ¿no? Sale una rama del facial. No sé, les estoy preguntando. Acuérdense, ajá, el glosofaringio también puede, bueno, pues es un nervio mixto y sí sería más bien con el gusto, ajá. El facial, tacto, temperatura, ujú, esos son los sensitivos que podríamos tener. Y motores, sí, Leslie, Según yo, el facial también activa la función sensitiva del gusto de la ¿de qué segunda, porción de tercera la parte lengua? anterior de la lengua. ¿De la qué? ¿Cómo? De la tercera, bueno, de 2/3 de la lengua en la parte anterior. Según yo, no sé. Sí tiene un componente para el gusto. Ajá. Es que les digo que está un poquito complicado porque me dificulta más que no estén viendo esto también en Anato. Pero bueno, tanto calor, tacto y una porción de la lengua sí tiene que ver con el nervio facial en cuanto a lo sensitivo. Y en cuanto a lo motor, pues músculos de la expresión facial. Ajá. El auditivo, que solamente es sensitivo, glosofaringio mixto y vago es mixto también. Accesorio motor e hipogloso motor. ¿A quién nos ayuda a mover el hipogloso? A la lengua, ¿no? Ujú, a la lengua. Y esta es una imagen que viene en su libro de en dónde se ubica exactamente a nivel de las vesículas cerebrales, tanto los ganglios como tal el nervio, dependiendo qué nervio craneal sea. Ajá. Entonces, si por acá tenemos al oculomotor, ¿en qué vesícula quedamos que lo podíamos diferenciar? En el mesencéfalo. Ajá, que el mesencéfalo, acuérdense, ese no cambia. El mesencéfalo es la única que continúa siendo mesencéfalo en vesícula secundaria. Ujú. ¿Y cuál es la función nerviosa o en qué momento ya tenemos función nerviosa para cuando les pregunten, ¿saben hasta qué semana está permitido el aborto en México? Semana 8. Antes de la octava semana. Ajá. ¿Por qué creen? Puede ser porque ya está bueno, ya está la mayor parte formada después de la octava semana. ¿Hasta qué semana se acuerdan que era la organogénesis? Que por eso lo dividíamos en embrioncito y en fetito. ¿Hasta qué semana era? Eso sí se los van a preguntar en el departamental. ¿Hasta la octava? Creo que en la octava. A la novena semana. Hasta la novena semana es embrión, de la novena en adelante es feto, hasta el nacimiento. Entonces, bueno, volviendo a la diapositiva, vamos a empezar a notar a la sexta semana actividades reflejas primitivas.
y hasta la séptima semana empiezan movimientos espontáneos no coordinados. Por lo tanto, ya hay actividad nerviosa, pero primitiva, ajá, a partir de la sexta y séptima semana. Los nervios se tienen que mielinizar y esto va a comenzar en el sistema nervioso periférico. Primero, vamos a tener que esa mielinización se da en las raíces motoras a partir del segundo mes y en las raíces sensitivas a partir del quinto mes. Entonces, hasta acá ya hay, ¿cómo lo podremos plantear? Para que hagan la conexión como tal los nervios. Ajá. En cuanto a la mielinización de la médula espinal, esa empieza desde antes, empieza a partir de la semana 11. En el encéfalo se va a llevar a cabo a partir del tercer trimestre y las raíces sensitivas son las que van a iniciar con el proceso de mielinización. Y en las vías corticoespinales va a ir en sentido caudal, es decir, de arriba hacia abajo, llegando al bulbo raquídeo en la semana 40. Y hasta los 2 años de edad se completa la mielinización de las vías corticoespinales. ¿Ah? Ahora, en cuanto al sistema nervioso periférico, tenemos que va a estar formado por los nervios craneales, por nervios raquídeos y por el sistema nervioso autónomo, que a su vez se va a componer del sistema simpático y parasimpático. También es conocido como involuntario. Van a tener diferentes funciones y diferente localización, como lo podemos ver en esta imagen. En cuanto al sistema nervioso simpático, ¿cuál va a ser su función en el ojo? Nos va a ayudar a dilatar la pupila, que a esto su término médico es midriasis. La dilatación de la pupila es midriasis. Y a nivel del sistema nervioso parasimpático, en el ojo también vamos a tener que contraer la pupila, es decir, miosis. En las glándulas lagrimales, el simpático nos va a ayudar a reducir las secreciones y el parasimpático va a aumentar las secreciones. En la glándula salival, el simpático reduce secreciones, parasimpático aumenta secreciones. ¿Quién creen que tenga que ver a nivel de estas dos glándulas, cuando estamos nerviosos? ¿Qué pasa cuando están nerviosos? ¿Aumentan o reducen las secreciones? Aumentan. Aumentan. Entonces, ¿quién está implicado en ese momento? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Parasimpático. En los pulmones, el parasimpático se va a encargar también de contrañir, ajá, es decir, de cerrar. Y va a broncodilatar el simpático, es decir, como que va a abrir. Ajá. A nivel del corazón, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Dependiendo el órgano es lo que va a hacer. Si se dan cuenta, no estamos haciendo lo mismo el simpático en las glándulas, tanto lagrimal como salivar, como a nivel del corazón. Acá reduce y acá aumenta. A nivel gastrointestinal, disminuye motilidad y contracción de esfínteres el simpático. Y el parasimpático hace lo contrario, es decir, va a aumentar motilidad y va a relajar esfínteres. A nivel del sistema urinario, el sistema simpático nos va a ayudar a relajar la vejiga y, por el contrario, el parasimpático contraer la vejiga. A nivel genital, en las mujeres el sistema nervioso simpático va a tener que ver con el orgasmo y en el hombre con la eyaculación y el parasimpático va a tener que ver en ambos con erección, tanto de clítoris en mujeres como del pene en los hombres. Pero para que se dé la formación de un nervio periférico, primero tenemos que iniciar con el crecimiento de los axones, desde donde a partir de los neuroblastos motores localizados en la placa basal, que en un futuro van a constituir al asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Vamos a tener entonces que hay prolongaciones que crecen de la parte dorsal de la médula espinal a partir de los neuroblastos que vienen de las células de la cresta neural, formando a los ganglios raquídeos.
Posteriormente, también las dendritas van a crecer desde las neuronas sensitivas hasta la periferia. Y de ahí los axones van a entrar por la parte dorsolateral de la médula espinal para llegar hasta el asta dorsal, que corresponde a la sustancia gris de la placa alar. Siento que no le van a entender a esto porque está un poquito revuelto. Y en la sustancia gris vamos a tener localizadas interneuronas cortas que van a conectar a las terminaciones de los axones sensitivos con las motoneuronas. Una vez que tenemos estas tres neuronas conectadas, es decir, una neurona motora, una neurona sensitiva y una interneurona, vamos a formar el arco reflejo simple. Y el arco reflejo simple, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a ayudar a traducir un estímulo sensitivo en una respuesta motora sencilla. ¿Qué es lo que pasa cuando nos quemamos? Estamos teniendo que un estímulo sensitivo, que el estímulo sensitivo en este caso sería el aumento de temperatura, y una respuesta motora sencilla. ¿Cuál va a ser la respuesta motora sencilla? Simplemente quitar la mano. Ajá. Es una respuesta que no llega a cerebro, simplemente se hace a nivel de la médula espinal. Ajá. Ahora, a este mismo nivel vamos a tener que los neuroblastos sensitivos que vienen o están en la placa alar de la médula espinal van a entrar por la raíz dorsal y tienen que, bueno, están relacionados con células de la cresta neural. Y a su vez, los neuroblastos motores, que están localizados en la placa basal de la médula espinal, tienen que ver con la raíz ventral. No hay que olvidar que los axones del sistema nervioso periférico, para que alcancen su destino, tienen que crecer. ¿Y cómo voy a saber que está en crecimiento? Este dibujito corresponde a una neurita en crecimiento. Ajá. Y este es un cono, que es un cono de crecimiento. No es tal cual así que le vaya a salir un conito. Ajá. Es una imagen representativa. En realidad, el cono de crecimiento lo vamos a tener entre el axón, en la unión del axón y del cuerpo de la neurona. Ajá. Vamos a tener que en su citoplasma se va a encontrar microtúbulos y filamentos de actina, pero también vamos a tener la presencia de filopodios y lamelipodios, que son prolongaciones del citoplasma. Y estas células que contienen los microtúbulos o filamentos de actina son específicamente ¿para qué? Para permitir que esta célula crezca. Ajá. ¿Cómo los podemos diferenciar unos de otros? Que esto no creo que se los pregunten, pero por si acaso. Los lamelipodios son prolongaciones citoplasmáticas anchas y los filopodios son prolongaciones citoplasmáticas, pero delgadas. Ahora, el cono de crecimiento, que quedamos que va a estar localizado en esta parte de aquí, entre la unión del axón y el cuerpo, puede avanzar, parar o cambiar de dirección según la interacción que vaya a tener con el medio local. Ajá. Las netrinas van a aumentar a MP cíclico o al GMP cíclico y por lo tanto las van a activar. Ajá. Y las semaforinas las van a frenar disminuyendo el AMP cíclico o el GMP cíclico. Estas son las vías que puede utilizar: 1 por quimioatracción, 2 por atracción por contacto, 3 por quimiorepulsión o 4 repulsión por contacto. Pero las mediadoras van a ser las netrinas y las semaforinas. Ahora, estos ligandos van a tener a sus receptores, que los vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque son importantes para la migración de diferentes células de la cresta neural. Y van a existir otros factores que influyen en el crecimiento, como las somitas, el transporte axónico, otros elementos como la fibronectina y la laminina, conexiones o uniones más bien como la N-caderina y la E-caderina, LI-NCAM y GAP43. ¿Cómo vamos a diferenciar un axón de una dendrita? Bueno, en primer lugar, los axones van a contener microtúbulos con polaridad en una sola dirección y van a presentar la proteína GAP, que es una proteína de crecimiento. Y la más importante es la GAP43, que es el sustrato para la proteína sinasa C, que nos ayuda a que estén en crecimiento. Por otro lado, las dendritas tienen microtúbulos con polaridad en ambas direcciones y aquí no vamos a tener GAP ni GAP43.
Entonces digo, en esta imagen es fácil identificar cuál es el axón, porque pues aquí dice el nombre, pero ¿qué quedamos? En las dendritas hay dos direcciones. En el axón tenemos una sola dirección y la presencia del GAP 43. En las dendritas no tenemos presencia de ninguna proteína para el crecimiento. Ajá. Ahora, en cuanto a la neurita y al destino, tenemos que ellas van a seguir creciendo hasta que conectan con su órgano terminal adecuado. ¿Cómo lo van a hacer o cuáles van a ser las señales? Número uno, tienen que reconocer su lugar de destino. Y número dos, establecer su conexión funcional con dicho órgano. La grina es una proteína que se va a encargar de favorecer la especialización de la membrana muscular. ¿En dónde? En la membrana postsináptica. Y esto va a estar regulado por acetilcolina, que a su vez va a estar regulada por la acetilcolinesterasa, que es una enzima que se encuentra en la lámina basal. Son las moléculas de señalización para que nuestra neurita sepa cuando ya está llegando a su destino. Ahora tenemos que un axón motor y una fibra neuromuscular nos va a dar la unión neuromuscular. Espérenme tantito. Perdónenme. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Ok. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, entonces nos quedamos que cuando se encuentran el axón motor y la fibra muscular, va a haber cambios que nos dan lugar a la conexión o a la sinapsis funcional, que en este caso corresponde a la unión neuromuscular. Ujú. ¿Cuáles van a ser esos cambios? En primer lugar, la interrupción del crecimiento del axón. En segundo lugar, tenemos que se va a dar la preparación de la terminación nerviosa para la liberación de ciertos neurotransmisores. Ajá. Y finalmente, las modificaciones de la fibra muscular en el lugar de contacto, de tal manera que se pueda percibir un estímulo y que se pueda transformar en un estímulo contráctil. Y en cuanto al control, va a estar dado principalmente por apoptosis neuronal, que nos va a asegurar un desarrollo normal y un número suficiente de conexiones adecuadas. ¿Cómo vamos a reconocer en qué momento se tiene que hacer un control o una apoptosis neuronal? Cuando algunos axones no llegan a su destino, cuando se reduce el tamaño de la reserva neuronal, cuando se tratan de compensar estímulos presinápticos escasos y cuando se suprimen errores de conexión entre las neuronas y los órganos de destino. Entonces, nuestro sistema nervioso autónomo, involuntario, se va a dividir en dos, en el sistema nervioso simpático y en el parasimpático. Vamos a tener dos grupos de neuronas en el sistema nervioso autónomo, las preganglionares, que corresponden al lastre intermedia en la sustancia gris y, en pocas palabras, es el neuroectodermo, y las postganglionares, que, en pocas palabras, corresponden a las células de la cresta neural. Ahora, en cuanto al sistema nervioso simpático, tenemos que es dorsolumbar. Ajá. Va a estar formada por neuronas preganglionares de origen del lastre intermedia de la sustancia gris de la médula espinal y sus axones se van a unir a los de la raíz ventral. Aquí las células de la cresta neural, van a migrar para su formación. Van a migrar por delante de la aorta para formar ganglios celíacos y ganglios mesentéricos. Y a su vez, ¿por quién van a estar estimulados? Por BMP2, 4 y 7, que van a formar neuronas precursoras simpáticas y células cromafines, ¿de quién? De la médula suprarrenal.
Y a la quinta semana de gestación ya podemos identificar células de la cresta neural en los troncos simpáticos. Aquí vamos a tener a qué órganos va a estar llegando del sistema nervioso simpático. Ajá. De T1 a T4, corazón, tráquea, pulmones, glándulas lagrimales, músculo dilatador de la pupila, mucosa oral y nasal. De T5 a T9, en el intestino anterior, tiene que ver con los nervios viscerales mayores y el ganglio celíaco. De T10 a T11, riñón y glándula suprarrenal, principalmente correspondiente a los nervios esplácnicos menores y al ganglio aortorrenal. T12 al intestino medio, que corresponde principalmente al ganglio mesentérico superior, y de L1 a L3 los vamos a tener en el intestino posterior, que corresponde a los nervios esplácnicos lumbares y al mesentérico inferior. Ahora, en cuanto al sistema nervioso parasimpático, es cráneo sacro y va a fungir con funciones principalmente viscerales. Corresponde principalmente a eh, análogos de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, y se va a localizar de S2 a S4. En cuanto a los nervios craneales, el componente parasimpático se va a originar de las células de la cresta neural y vamos a tener su origen en núcleos del tallo encefálico, excepto el primero y el segundo. En el nervio número 1, en el nervio craneal 1, tenemos 20 haces sin mielina que van a terminar en el bulbo olfatorio. Posteriormente, en la columna intermedio lateral de los segmentos sacros vamos a tener la formación de fibras preganglionares largas y posganglionares cortas. Las fibras preganglionares, tanto del tercer, séptimo y noveno par craneal, van a hacer sinapsis en ganglios parasimpáticos. Y las fibras preganglionares del décimo nervio craneal van a hacer sinapsis con plexos entéricos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pues es que, bueno, yo me perdí un poco, la verdad. Es que sí está un poquito complicado el tema si no entendieron sistema nervioso central, porque todo tiene que ver uno con otro. O sea, a ver, déjenme ver la presentación, que no me va a dar tiempo. Creo que más bien es de ir analizando y viéndolo ya con más calma. Y, o sea, es que sistema nervioso sí es un tema bastante largo, pero sí necesitan ir viendo imágenes para ir relacionando una con otra, porque la mayoría de, si se dieron cuenta, o sea, en este pedacito que hablamos de sistema nervioso periférico, mucho tiene que ver con la médula espinal, y la médula espinal, pues, viene desde sistema, o sea, el tema como tal viene desde sistema nervioso central, en cuanto a toda la organización del tubo neural. Pero les voy a pasar la presentación a ver si es más fácil que lo vayan correlacionando, porque sí está un poquito complicado. Ahorita les paso la presentación, que no me va a dar tiempo. Les voy a proyectar. Espérenme tantito. Les voy a proyectar la de células de la cresta neural. Del sistema nervioso periférico, yo no recuerdo que les pregunten tanto más que hablando específicamente del arco reflejo, pero pues también deben tener en cuenta que apenas hubo cambio en el departamento de embrio, entonces no sé qué tan diferente vaya a ser el examen con los años previos.
¿Ya pueden ver esta presentación? Sí. Sí, Sí. sí. Ok. Entonces, me voy a ir relativamente rápido con células de la cresta neural. Em, y bueno, antes de empezar, necesito que me platiquen, porque yo solamente les hice un examen para primer bloque. Ajá. Examen del que creo que ni siquiera les he mandado calificaciones, ¿verdad? No, no se han enviado. No. Ok. En ese examen no les fue tan bien. Entonces necesito que me digan qué quieren hacer. ¿Quieren hacer algún trabajo de los temas que yo les alcancé a dar, que fue, si no estoy mal, gametogénesis y foliculogénesis y ovogénesis? ¿O prefieren hacer examen? ¿Qué se les hace más fácil? Que es para que nosotros podamos entregar calificaciones para su primer bloque. Porque si solamente doy calificación de mi parte del primer bloque con lo que tengo, les fue mal en ese examen. A ver, voy a dejar de compartir para que me digan. Yo Bueno, yo digo, prefiero examen. ajá, yo digo que trabajo, no sé. A ver, levanten la manita aquí en el Zoom. ¿Quién prefiere que les deje un trabajo? Ay, pues todos, caray. Y los demás que no levantaron la mano harían, quisieran hacer examen, pero son poquitos. Sí, sí que es examen. Es que sí, pues hacer el trabajo les quita más tiempo a ustedes también. Mm, ¿Qué hacemos? Déjenme pensar con ovogénesis y foliculogénesis, quizá es más fácil que me hagan un esquema y ¿qué pasó, Yael? No, perdón, se quedó arriba la mano. Ok, entonces les mando con Nicolai el trabajo que haríamos para que se los pueda evaluar y dar mi parte de la calificación, porque nos piden calificaciones, si no estoy mal, antes de salir de vacaciones, porque su examen departamental está aprobado para el 10 de enero, o eso fue lo que yo me quedé con el departamento. Es hasta el 10 de enero. ¿Qué pasó? ¿Por qué las caritas llorando? ¿Qué pasó, Pues yo, Krishna? pero Perdóname, dime, Nicola. Es que tengo la manita levantada de Krishna. ¿Qué pasó? Doctora, la actividad, bueno, el trabajo es para promediarse con el examen pasado o sería Sí. como para intentar como recuperarlo. O sea, bueno, ¿sí se va a No, contar el examen pasado o ya no? sí, sí lo voy a contar. Ah, Eh, o sea, es para yo tener más calificaciones que promediar, porque no puedo entregar una sola actividad. Entonces, se promediaría con el primer examen que hicimos. Yo creo que la mayoría sabe cómo le fue, pero sí les fue un poquito mal en ese examen. Por eso les estoy dando la opción de que hagamos el trabajo para ayudarles un poquito y que esa no sea la única calificación que yo tenga. Lo que podemos hacer también es, gametogénesis es súper cortito y es más fácil. Entonces, hacemos un examen de gametogénesis y
de ovogénesis y foliculogénesis, que pues es un tema un poquito más complicado y me gustaría que lo repasen. La única manera de que lo repasen es que les deje una tarea. Entonces, de gametogénesis y foliculogénesis, que me hicieran un esquema y de ese esquema me lo explicaran. Ajá, o sea, de yo puse este dibujo aquí por tal cosa, porque aquí está tal fase del ciclo, que en este momento, no sé, quien predomina es la LH, quien predomina es FSH, no sé, cómo lo vean ustedes también. Está bien, está bien. Sí, Sí, está creo bien. que esa sería una buena opción. Pónganme igual la manita si están de acuerdo que lo hagamos así. O sea, foliculogénesis es súper rápido, sería un examen muy cortito. Ok, tengo 14 manitas levantadas. ¿Los demás no están de acuerdo con que lo hagamos de esta manera? Bueno, de todas maneras, nos ponemos bien de acuerdo por WhatsApp, pero hasta este momento, entonces ese sería el acuerdo. Gametogénesis y foliculogénesis, examen. Es un examen de opción múltiple, como el que hicimos la vez pasada. Y en cuanto a gametogénesis y foliculogénesis, hacemos un trabajo, un esquema, lo que se les haga mejor, para que también ahí me enseñen qué métodos de estudio están implementando, ya sea que quieran hacer un resumen, pero el resumen no es copiar lo que dice el libro, es lo que ustedes están entendiendo. Un resumen, un esquema, un mapa, eh, lo que ustedes quieran. Ajá. Bien. Sí, está bien. Muy bien, entonces ya estoy compartiendo la presentación, ya la pueden ver. Sí, sí se ve. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, las células de la cresta neural son células que se originan a lo largo de los márgenes laterales de la placa neural y vamos a tener diferentes puntos en los cuales van a tener cambios. En primer lugar, tenemos el origen, la inducción y la especificación. Entonces, su origen es en los márgenes laterales de la placa neural. Van a comenzar este origen durante la gastrulación y principalmente durante la inducción neural. Ujú. Vamos a tener que a este nivel van a ser inducidas como células precursoras de la cresta neural y en respuesta a ello se van a activar diferentes marcadores como lo son BMP, WNT y FGF. Ujú. En respuesta a esto, se van a activar diferentes genes que especifican a las células progenitoras de la cresta neural. ¿Qué genes van a ser? FOXD3, SOX10 y ETS1. Estos son los más importantes, pero vamos a ir viendo que hay otros implicados. Y a su vez, estos genes van a activar factores de transcripción que son necesarios para especificar el límite de la placa neural. ¿Cómo lo van a hacer? MSX1, 2, DLX5, PAX3 y PAX7. ¿Cuál es la importancia de las células de la cresta neural? Bueno, las vamos a tener en el desarrollo de diferentes órganos del sistema nervioso y de células de la pigmentación. En cuanto al desarrollo de órganos, tenemos que son esenciales para la formación de corazón y de de estructuras derivadas de los arcos faringeos, como qué estructuras, glándula tiroides, paratiroides y el timo. En cuanto al sistema nervioso central, tenemos que van a ser importantes para la formación principalmente del sistema nervioso periférico, contribuyendo a la formación de neuronas y de células de la glía. Y en cuanto a la pigmentación, son las precursoras de las células pigmentarias, que en este caso son los melanocitos, que se van a hacer responsables de la pigmentación tanto en la piel como el cabello.
pero vamos a tener la parte de la transformación o de la migración inicial. Vamos a tener que en este momento son células precursoras de la cresta neural, son células epiteliales y que van a estar unidas a otras células gracias a uniones de tipo caderina. ¿Mm? Aquí moléculas como SNAIL1, SNAIL2, TWIST y FOXDX3 se van a unir al promotor de las caderinas y van a inhibir su expresión. ¿Para qué van a inhibir esta expresión? Para permitir que nuestras células precursoras sufran una transformación de células epiteliales que van a estar unidas a células mesenquimatosas que van a poder migrar. ¿Sí? Una vez que son liberadas para iniciar su migración como células mesenquimatosas, acá tenemos que esta transformación es crucial para la migración de las células de la cresta neural y este proceso permite que pierdan su adhesión y podamos empezar la migración. Pero la migración de estas células va a estar dada por el entorno. Principalmente tenemos que va a actuar SOX10. SOX10 es un marcador general de la migración de las células de la cresta neural y una de sus funciones principales es prevenir la diferenciación prematura de las células que están en esta etapa de migración. También van a migrar siguiendo las láminas basales, gracias a a sus moléculas presentes, como lo son el colágeno de tipo 4, la fibronectina y la laminina. A su vez, estas células de la cresta neural van a producir ácido hialurónico. Esto va a facilitar su paso a través de la matriz extracelular y las células de la cresta neural van a migrar desde el tubo neural o desde los pliegues neurales en forma de diferentes corrientes celulares, lo que nos va a dar un mecanismo de polaridad planar. Durante su migración van a ser sensibles a diferentes moléculas de orientación, entre las cuales vamos a tener a RoboSLIT, neuropilina semaforina y aefrina EPH. Las células de la cresta neural son células que tienen protuberancias. Estas protuberancias, ¿para qué les van a ayudar? Para evaluar su entorno y que a su vez forman parte de su mecanismo de propulsión. Unidas a estas protuberancias se va a encontrar las células que corresponden a las caderinas 11. ¿Para qué? Para ayudar a mantener sus propiedades migratorias. En cuanto a la diferenciación de las células de la cresta neural, vamos a tener dos teorías principales de diferenciación. La primera es que todas las células de la cresta neural tienen el mismo potencial de desarrollo y su diferenciación va a depender del ambiente a través del cual están migrando. La segunda teoría es que las células de la cresta neural ya están programadas desde antes que inicien la migración. ¿Para qué? Para alcanzar sus destinos de desarrollo. Actualmente se considera que las dos teorías de migración son ciertas, o sea, sí ya desde antes de que inicien la migración están programadas, pero para desarrollarse depende de las influencias del entorno al cual se vean sometidas. Vamos a tener divisiones en la cresta neural. La primera de la que vamos a hablar es de la cresta del tronco. La cresta del tronco, que la vemos por acá en color rosa, tenemos que se va a extender desde el sexto somito hasta los últimos 3 somitos caudales. Y aquí vamos a tener 3 vías de migración. La primera vía es la ventromedial. Aquí estas células de la cresta del tronco que migran ventromedial se van a diferenciar a componentes del sistema nervioso simpático. ¿Cómo van a migrar? Alrededor y entre los somitos. Van a seguir a los vasos sanguíneos hasta que alcancen la región de la aorta dorsal. Estas ventromediales nos van a dar origen a células de segundo orden de los ganglios tanto de la cadena simpática y del tronco.
requieren señales para poder facilitar su diferenciación a neuronas simpáticas. Estas señales van a estar dadas, uno, por la noradrenalina, que es proveniente de la notocorda, y dos, de BMP, que va a ser proveniente de la aorta dorsal. Luego tenemos a la segunda vía de migración de las crestas del tronco, que en este caso es la ventrolateral. Aquí, las células de la cresta neural van a entrar en un compartimento anterior del esclerotomo, facilitado por moléculas que están presentes en la matriz extracelular. ¿Qué moléculas? La trombospondina. Las células que migran ventrolateral nos van a dar origen a los ganglios sensitivos de la raíz dorsal del nervio espinal, a neuronas y a células de Schwann. Pero para dar origen a sus células producto, que ya sean las células de Schwann, las células satélite, tenemos dos vías de señalización. La primera va a estar mediada por WNT-catenina, que viene de la región dorsal del tubo neural y promueve la formación de ganglios sensitivos. Y en segundo lugar, la mediada por la neuroglina, que también es llamado factor de crecimiento glial. Esta va a favorecer la diferenciación a células de Schwann y células cromafines de la glándula suprarrenal. Y la tercera vía por la cual pueden migrar las células de la cresta neural del tronco, solo nos va a dar origen a un tipo celular. La dorsomedial solamente da lugar a un tipo celular que ya parecen estar determinadas a convertirse en células pigmentarias desde antes de iniciar a migrar. La migración de estas células va a estar estimulada por EPH-efrina, quien va a inhibir a los receptores de RoboPares-Leak, y también requiere de interacciones entre esta molécula que se llama STIL y su receptor c-KIT. El receptor c-KIT se encuentra en los precursores de las células pigmentarias. Promueven su migración bajo el ectodermo y a su vez van a entrar en él como células pigmentarias, es decir, melanocitos. Ya tenemos a la cresta del tronco, ahora tenemos a las células de la cresta neural de la región sacra. Estas se van a originar del cordón medular y nos van a ayudar a constituir la base del sistema nervioso parasimpático que va a poblar la parte más caudal del intestino primitivo. Ahora, en cuanto a la cresta craneal, que corresponde a la que está en color verde, tenemos que se va a estar originando gracias a oleadas que surgen desde el rombencéfalo y van a ayudarnos a poblar a los tres primeros arcos faríngeos. Las células de la cresta neural que se originen a partir del cuarto rombómero nos van a expresar a partir de aquí secuencias ordenadas de genes OX. Entonces, aquí tenemos las células de la cresta neural craneal, que las primeras asociadas a la rombómera 1 y a la rombómera 2 van a migrar hacia el arco faríngeo número 1, que recordemos que a partir de quién, de la cuarta, empiezan a presentar a los genes OX. La 1 y la 2 que migran hacia el primer arco faríngeo no expresan genes FOX. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el desarrollo del primer arco faríngeo es independiente de la influencia de los genes FOX. Luego tenemos que las células de la cresta neural derivadas de la rombómera 3 y de la rombómera 5, la mayoría sufren apoptosis gracias a la presencia de BMP4, pero una pequeña expresión dada por el mesénquima lateral de semaforinas nos va a ayudar a rescatar algunas de las células provenientes de la rombómera 3 y de la rombómera 4. Estas células de la cresta neural rescatadas de la tercer rombómera y algunas provenientes de la rombómera 4 nos van a migrar
para entrar al segundo arco faríngeo. Y el segundo arco faríngeo, que como podemos ver aquí ya está a nivel de la rombómera 4, sí requiere la expresión de genes HOX. En este caso, ¿de quién? De OXA2. Ahora, las células de la cresta neural que son rescatadas desde la rombómera 5 y las provenientes del rombómero 6 van a entrar al tercer arco faríngeo, donde también se requiere la expresión de genes HOX. En este caso, de quien se necesita es de OXB3. Y las células de la cresta neural que proceden de la rombómera 7 van a migrar hacia el cuarto arco faríngeo, donde se va a requerir de la expresión de los genes OXB4. Luego tenemos a la cresta neural circunfaríngea. La cresta neural circunfaríngea representa una transición entre la cresta neural craneal y la cresta del tronco. Van a estar localizadas a nivel de los somitos 1 al séptimo. Van a constituir principalmente un arco celular que va a pasar por detrás del sexto arco faríngeo y que ventral a la faringe van a proporcionar una vía por la cual va a pasar el 12º nervio craneal, que corresponde al hipogloso, y a sus precursores asociados a músculo esquelético. La cresta neural circunfaríngea se divide a su vez en dos, en la cresta cardíaca y en la cresta vagal. La cresta cardíaca va a estar localizada del primer al tercer somito y van a existir dos corrientes celulares provenientes del tubo neural. La primera va a ser una corriente temprana que se encarga de constituir al infundíbulo cardíaco y a las arterias del callado aórtico. Y la tardía se van a incorporar a las glándulas faríngeas. Aquí porque es importante, porque parte de las glándulas faríngeas son tiroides y paratiroides. Si aquí hay un defecto de tabicación cardíaca, sería un defecto en la migración temprana, ¿no? Y se acuerdan que ya vimos el síndrome de DiGeorge. Sí, ¿Y se acuerdan en qué lo vimos? ¿No se acuerdan en qué lo vimos? ¿en qué sentido de que lo vimos? ¿En qué tema? Ah, era de cromosomopatías, creo. Ajá. ¿Y qué pasaba en el síndrome de DiGeorge? ¿Cuáles eran sus características? Uno era el paladar hendido, ¿no? Esas eran sus características fenotípicas, ¿no? Lo que podíamos observar. Ah, entonces, bueno, creo que tenía entonces, si no mal recuerdo, faltaban pedazos del cromosoma, bueno, no pedazos, faltaba parte del cromosoma 2, si no mal recuerdo. Ok, lo vimos sí en cromosomopatías, pero bueno, a grandes rasgos había una hipoplasia de una glándula que se llama timo. Ajá. ¿Por qué es importante aquí a nivel de células de la cresta neural, de la cresta cardíaca? Por las que migran de manera tardía, ¿no? Si hay un defecto en estas células que migran de manera tardía a las glándulas faríngeas, tenemos también al síndrome de DiGeorge. Y por otro lado, en la subdivisión de la cresta circunfaríngea tenemos a la cresta vagal. Las células de la cresta vagal nos van a dar origen a células que forman a las neuronas del sistema nervioso entérico. Se van a localizar desde el somito 1 hasta el somito 7 y van a seguir una vía de migración ventral. Del primer al segundo somito nos van a ayudar con el sistema nervioso entérico a nivel de esófago. Del tercer al quinto somito van a colonizar del estómago hasta la porción proximal del intestino primitivo.
y del sexto al séptimo somito van a llegar al intestino primitivo distal. Esto se va a estar dando bajo la influencia del factor neurotrófico derivado de la glía, que también se conoce como sus siglas GDNF. Las células de la cresta neural vagal van a entrar en la región rostral del intestino primitivo anterior y ahí es como van a empezar a poblarlo. Algunos precursores neuronales entéricos que se van a derivar de la cresta neural vagal, más tarde van a constituir neuronas parasimpáticas que avanzarán por el intestino en región caudal para irlo colonizando. Ahora, cuando estas células de la cresta vagal han llegado al ciego en su migración, se van a detener en ese sitio por algunas horas. Posteriormente van a llegar del ciego al colon, donde van a conectar con algunas células que provienen de la cresta neural sacra, que si recuerdan, les mencionaba que van a migrar y nos van a ayudar a colonizar principalmente células al intestino primitivo posterior o distal. ¿Ah? Al unirse aquí con las células de la cresta vagal, con las de la cresta sacra, va a terminar esta actividad invasiva y va a comenzar la organización de los ganglios entéricos. Va a estar mediada por estos dos componentes, tanto SOX10 como RED. Si tenemos una actividad disminuida de SOX10 pero aumentada de RED, vamos a tener que es una vía neuronal. Y al contrario, si tenemos la actividad de SOX10 aumentada y RED disminuida, vamos a tener una actividad que se va a ir hacia células de la glía. Además, otra de las oleadas de diferenciación neuronal va a descender por el intestino y las células que sintetizan proteínas de neurofilamento van a expresar rasgos catecolaminérgicos y de esta manera se va a formar el plexo mientérico. Y en cuanto a las neurocristopatías, que es la parte clínica de las células de la cresta neural, en primer lugar tenemos el síndrome de Hirschsprung, que también se conoce como megacolon gangliónico. Este es dado por una migración defectuosa de las células que provienen de las células de la cresta neural troncal en el intestino, es decir, no van a llegar las que tenían que llegar al colon y por lo tanto vamos a tener movimientos intestinales disminuidos, por lo cual no se va a poder vaciar por completo esta porción del intestino y esto es como se ve en una imagen real. ¿Mm? El siguiente es el síndrome de DiGeorge, que lo vimos en cromosomopatías, es una delesión del cromosoma 22 que está caracterizada por hipoplasia y por funciones disminuidas tanto de timo como de glándulas tiroides y paratiroides. A su vez, presentan defectos cardiovasculares, que principalmente consisten en un tronco arterioso persistente o alteraciones de los arcos aórticos. ¿Qué células de la cresta neural están implicadas tanto en la hipoplasia del timo como en los defectos cardiovasculares que les acabo de mencionar? Las de la cresta cardíaca, Exactamente. Tanto migración temprana como migración tardía están implicadas en el síndrome de DiGeorge. Entonces, hay un defecto en la cresta neural cardíaca que provee al tercer y al cuarto arco faríngeo, así como al infundíbulo cardíaco, que es básicamente lo que está aquí arriba, los defectos cardiovasculares como el tronco arterioso persistente y respecto al timo y las glándulas tiroides y paratiroides. Luego tenemos a la neurofibromatosis tipo 1 o enfermedad
como aquí lo dice, no lo sé pronunciar. Esta es una enfermedad genética que se caracteriza por el desarrollo de tumores que tienen que ver, son tumores originados del sistema nervioso, ¿no? ¿Que vienen de dónde? De la cresta neural. También otras características que podemos encontrar son las manchas café con leche. Estos de aquí son los neurofibromas y en algunas ocasiones y en algunos pacientes está asociado a gigantismo de ya sean miembros o de algunos dedos de los miembros en específico. Y el síndrome de Wanderburg, que hay diferentes tipos y están causados por mutaciones en diferentes genes, como por ejemplo PAX3, que ya veíamos que es uno de los importantes para las células de la cresta neural, tiene que ver con el tipo 1 y el tipo 3, MID con el tipo 2 y SOX10 con el tipo 4. Principalmente se caracteriza por alteraciones en la pigmentación, tanto de piel, cabello y en ojos. También son pacientes que pueden presentar sordera, labio y paladar hendido e hipertelorismo. ¿Qué es el hipertelorismo? Ah, creo que era cuando los ojos están más separados. No recuerdo muy bien. Sí, es el aumento en la separación de los ojitos. Eso es el hipertelorismo. Ujú. Y hay una variante específica que cuenta con hipoplasia de la musculatura de los miembros, que es el tipo 1, que está mediado por PAX3. Y de células de la cresta neural, aunque es rápido, es un poquito revuelto. En su libro viene muy, muy revuelto. No sé si en este momento tengan alguna duda o alguna pregunta de este tema. ¿Lo leyeron antes? Sean honestos conmigo porque no No, lo... la verdad, no mucho. Un No mucho. poquito, pero sí era muy confuso porque No, había muchos genes y una que otro experimento. Sí, esa es la parte que no me agrada tanto del Carlson, que les meten una parte como teórica y un experimento que hicieron en ratones y luego otra vez lo retoman. Es un tema que está confuso por eso y porque las células de la cresta neural tienen que ver en absolutamente todos los órganos que ya fuimos mencionando durante la presentación. ¿No? Necesito que lean los temas, porque este segundo bloque es mucho más complicado que el primero. Y embrio, desafortunadamente, es una materia que si no estás entendiendo lo primero, vamos a ir rezagando los temas y no vamos a poder ir entendiendo lo de los siguientes bloques, porque siempre va entrelazado. Sí, ya me di cuenta de eso. Yo me atrasé un poco y sí, me costó mucho. Y, por ejemplo, aquí en este que vimos de George, ya lo habíamos visto en cromosomopatías y lo vieron conmigo y si no estoy mal, luego el doctor Giovanni también les dio los mismos síndromes que vimos en la clase. Se los di en un video que les grabé además. Ni me acuerdo si les pasé ese video. No, tampoco me acuerdo si les pasó, pero sí, sí lo vimos. ¿Cómo se sienten ahorita? la verdad, no sé cómo sentirme. Estoy, no sé, raro. Siento que no entendieron nada de sistema nervioso en general, ni de sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, menos de células de la cresta cardíaca. Ah, del tema, perdón, Sí, yo pensé que no, o como sea, está bien, nosotros. sí, o sea, también va dirigido hacia allá, está bien, eh, pero también, o sea, hablando específicamente ahorita de los temas que están retomando, no sé cómo se han sentido, ahorita cómo se han sentido ya que regresaron a clases después de tanto tiempo en paro. La verdad, yo ahorita me siento súper saturada de información. Siento que es muchísima información que nos están aventando así en muy poquito tiempo. Y exámenes.
Ok, Justo, mañana tenemos creo 6 exámenes, si Sí, no como seis estoy mal. exámenes y el predepa y luego al día siguiente tenemos el departamental de bioquímica. vale. Pues, ¿qué les puedo decir que no hayan escuchado ya? El problema es que tenemos tiempos muy justos para hacer las evaluaciones, no solamente hablando de embrios, sino hablando de sus demás materias, de anatomía, bioquímica, son muchos temas en todas que difícilmente van a poder retomar con los profesores como tal. No, no porque, o sea, yo quiera decirles que perdimos tiempo, porque pues tampoco esa es la realidad. Yo sé que ustedes estuvieron estudiando y que estuvieron haciendo lo posible por mantener sus materias bien, pero medicina es una carrera un poco difícil que nosotros solitos la aprendamos leyendo un libro. Sí necesitamos el acompañamiento tanto con los profesores, con nuestros instructores, entre nosotros como compañeros en lo que nos podamos ayudar. Entonces, los temas de primer bloque, hablando específicamente de embrio, no están tan pesados como los temas de segundo bloque. Ya se dieron cuenta, el primer tema con el que se empezó, que es sistema nervioso, es un tema pesado. En lo que yo les puedo ayudar con embriología es en enviarles las presentaciones del bloque uno que tengo, pero ya saben, o sea, esto yo sé que es una condición que no las pueden compartir, pero es porque las presentaciones no solo me pertenecen a mí. Ajá, si las presentaciones solamente fueran mías o yo las hubiera hecho sola desde cero, las de crestas neurales no tengo problemas porque esa la hice yo. Pero otras presentaciones que no he hecho yo sola no me pertenecen a mí 100%, entonces no les podría decir que las compartan. Ajá. Pero lo que puedo hacer yo para apoyarlos con el primer bloque es mandarles las presentaciones que tengo. Y pues ahorita de segundo bloque con lo que va, mandarles la presentación que tengo de sistema nervioso y esta de crestas neurales. Pero necesito que se pongan a leer. Hay diferentes libros de la bibliografía básica, o sea, no esperen que lo que ven viene en una presentación resumido o a lo mejor con algunas siglas que no van a entender perfectamente, porque pues a veces quien hace la presentación le pone ciertas siglas porque así lo reconoce, así lo ubica, entonces, no pueden esperar que de la presentación salga por completo un tema. Ajá. Sí necesitan ponerse a leer. Hay tres libros principales de la bibliografía básica. El Carlson es muy bonito y es un libro muy bueno, pero tiene muchas cosas que hacen perder el tiempo y que si ya le habías agarrado el hilo, en cuanto empieza con el experimento, ya perdimos el hilo. Ajá. Pero está el Arteaga, está el Moore de Embrio. El Arteaga también es bueno. Viene un poquito más fácil de leer que el Carlson. Entonces traten de buscar en esa bibliografía si les funciona mejor. ¿Y con qué pueden complementar? Pues obviamente ya con las presentaciones que yo les pueda mandar. No sé si el doctor Eric tenga alguna presentación, creo que no está ahorita, pero también si él les puede mandar algo o algún elemento más que tengan para estudiar, porque pues sí, ahorita va a estar complicado que se pueda retomar ciertas cosas y que los ayudemos más allá de eso. Está bien. Pues sí, yo creo que sí estaría bien, bueno, estaría súper bien que nos dieran las presentaciones que tienen, porque sí, realmente, aunque lo investigues y lo leas, no encuentras todos los datos. Y pues que está todo desordenado en los libros. O sea, no lo leemos corridito, que es a como estábamos acostumbrados a leerlo, todo corrido y pues ya. Pero en los libros de medicina siempre, en todos los que ustedes traten de leer, viene una parte teórica y una parte del experimento de cómo descubrieron esa, pues lo teórico. Y otra vez viene lo teórico y el experimento. Entonces, necesitan leer los libros para que vayan aprendiendo a ver qué es lo que les sirve y qué es lo que pueden dejar a un lado o qué es lo que pueden desechar
en esos casos. Pero pues sí, o sea, yo las presentaciones que tenga ahorita se las mando, nada más déjenme buscarlas para que también puedan estudiar. Y ahorita pues ya ni les pregunto si tienen dudas porque yo creo que sí van a tener muchas dudas. Necesito que lean los temas, ¿no? Am, para que si hay alguna duda en específico, la puedan mandar y se las puedo contestar, ya sea que la manden al correo, que la manden por WhatsApp o que la manden al grupo de WhatsApp y ahí se los contestaré. Ujú. No prometo que sea inmediatamente, ya saben que también estoy un poquito ocupada, pero pues mínimo antes de su departamental sí les resuelvo la duda. Está bien, muchas gracias. Muy bien, dime Nicolai. Yo decía también con respecto al, ¿cómo se llama? A la, ay, al examen o al, ¿cómo se llama? O al trabajo, Ajá. que podría yo hacer encuestas en su grupo WhatsApp y todo para tenerlo bien todo establecido qué hacer. Si quieren, hagan un grupo para que ahí me manden su tarea. O sea, que sea solo conmigo, porque tienen un grupo en donde está, ya sé que son tener 20,000 grupos de WhatsApp, pero para que ahí me manden la tarea y la pueda revisar más rápido, porque la verdad también en el correo luego no lo reviso el correo que tengo específicamente para eso. Entonces, no sé ustedes cómo vean. A mí me parece bien. Sí, igual creo que está bien. Ok, entonces, no sé, Nicolai, si me puedes ayudar a hacerlo. Y por ahí les mando las especificaciones del trabajo para ovogénesis y foliculogénesis. Y pues les aviso, o sea, lean gametogénesis y vemos cómo hacemos el examen. Porque lo que quiero es que tengan más calificaciones con las cuales los pueda evaluar y que no sea una calificación mala. A mí no me gusta mandarlos mal. Sí, está bien. Muy bien. Entonces, ya nada más que tenga el grupo, les escribo por ahí. Dime, Yael. No, es que tengo duda porque he estado tratando de leer el Carson, pero Ujú. sí como usted se tiene mucho experimento, entonces no sé cómo recomendaría usted leerlo o qué consejos nos podría dar. Es que con el Carlson sí es, o sea, vas leyendo y en cuanto tú lees el estudio que se realizó en ratones, o sea, ya nada más lo lees rápido hasta donde ubicas que termina esa parte del estudio, porque el resto ya es parte del tema como tal. Es un libro difícil de leer, que si no tienes tanto tiempo para leerlo, no creo que sea, o sea, para que ustedes vayan a su clase relativamente leídos del tema, no les recomiendo el Carlson. Ahí mejor lean el Arteaga, para que no vayan en cero a la clase. Porque para el examen departamental sí se basan más en el Carlson. Ok, gracias. Ahí, con los libros sí es ir probando cuál les funciona mejor. Porque sí hay muchas cosas, o sea, del Carlson hay muchas cosas que no son relevantes y que te hacen perder tiempo al leer. Entonces, uy, no sé, está un poquito complicado. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo estoy bien.
Muy bien, entonces pues yo nada más espero que hagan el grupo para mandarles las especificaciones del trabajo. Sí, estoy en eso, de hecho. Gracias.